El sol de la tarde se filtraba con pereza por las persianas de la sala, pintando rayas polvorientas sobre la alfombra desgastada. A mis 70 años, cada rayo de luz traía consigo el peso de las décadas vividas, de los sacrificios silenciosos y de las esperanzas que, a veces, se sentían tan lejanas como las estrellas. Aquí, sentada en el sofá que mi hija Melissa y su esposo Brad habían comprado con dinero que no era enteramente suyo, me sentía como una extraña en mi propia familia, un fantasma en la casa que una vez fue mía. La ironía de la situación me provocaba una sonrisa amarga. Esa casa, ahora un palacio de cristal para ellos, la vendí para darles el impulso inicial, la balsa para que navegaran hacia esa fortuna que los había cegado. Hoy, las facturas se amontonaban sobre la mesa de centro como acusaciones silenciosas, cada sobre un recordatorio punzante de la precariedad que me acechaba. Melissa, con su habitual impaciencia, abrió uno de ellos. El sonido del papel rasgándose resonó en el tenso silencio. Un aviso de corte de suministros. 300 por la luz, 250 por el gas, recitó, su voz afilada como el doblez del papel que me lanzó. Y las compras no son gratis, papá. Brad, ajeno a todo, permanecía absorto frente al televisor, donde risas ajenas a nuestra desdicha, resonaban como un eco cruel. En la pantalla, la vida de otros se desplegaba en un espectáculo de abundancia y despreocupación, un mundo al que yo, por un cruel giro del destino, ya no pertenecía. Respiré hondo. El truco que aprendí en los 42 años que pasé en la línea de ensamblaje de autos, un oficio que me enseñó la paciencia y la resistencia. La pensión cubre lo que cubre, dije, intentando mantener mi voz firme, una roca en medio de la tormenta. Quizás sea hora de que uno de ustedes empiece a pensar en un trabajo constante. Brad se giró bruscamente, su rostro, antes relajado por la comedia televisiva, se contrajo en una mueca de desafío. ¿Estás diciendo que no trabajo?, espetó. Su tono áspero, el de un hombre que necesita ganar cada mediodía solo para sobrevivir la tarde. Miré más allá de él, hacia la cortina flácida que apenas disimulaba el frío que se colaba por las rendijas. Melissa, un metrónomo de resentimiento, iba y venía de la cocina al sofá, marcando el compás de su descontento. Digo que las cuentas no se encuentran en la puerta, respondí con calma, eludiendo la confrontación directa. Ella se detuvo, su uña golpeando de nuevo el aviso. Tus 1200 apenas hacen diferencia, dijo, su voz cargada de desesperación. Nos estamos ahogando y tú te quedas ahí sentado como si nada. El recuerdo de vender mi casa, mi hogar, para ayudarles con el pago inicial, me oprimió el pecho. Trabajé, Melissa, dije, mi voz resonando con la verdad de una vida dedicada al esfuerzo. Trabajé toda mi vida, vendí mi casa para ayudarles a comprar esta. Eso no era una balsa, era mi vida. 3 años habían pasado desde entonces, un parpadeo en la eternidad, pero suficiente para que las cosas cambiaran, para que el aroma a aceite de limón y salsa de domingo fuera reemplazado por el de sobras recalentadas y peleas a punto de estallar. Brad se interpuso entre la luz y yo, su silueta recortada contra la lámpara. Lo apreciamos, dijo, y la palabra apreciamos cayó pesada, como una moneda lanzada desde un balcón, sin valor ni calor. Pero eso no significa que puedas vivir aquí gratis. La palabra gratis sabía a vacío. Yo cubría los comestibles, pagaba lo que podía de los servicios públicos, incluso las pequeñas cosas, el jabón para los platos, el café que tanto les gustaba, esas migajas que juntaba en un bote cerca de la estufa. No era mucho, pero era lo que podía. Necesitamos dinero de verdad, insistió Melissa,
revolviendo su bolso con una impaciencia estridente. Sacó un billete arrugado de $5 y me lo lanzó con un teatral disgusto. Aquí, ve a la tiendita de la esquina en Maple y compra unos rascas o un kick-pick de la lotería estatal. Quizás así finalmente seas útil. En algún lugar de la televisión, alguien ganaba un coche nuevo y el público aplaudía con la fuerza de una tormenta. En nuestra sala, el silencio después de sus palabras se extendió, denso y pesado. Tomé los $5. El papel estaba suave, gastado por manos ajenas, los bordes rodeados por el eco de docenas de transacciones. Había una leve grasa de mostrador de cafetería en una esquina. Gracias, dije, porque los viejos aprendemos a usar el agradecimiento como un abrigo en la tormenta. Brad sonrió, un destello fugaz. No tomes los de $1. El premio gordo es hoy. Coge los de 5. Kick-pick, dijo, como si ya hubiera decidido mi destino. Mejores probabilidades. Probabilidades. Yo sé algo de probabilidades. Una vida entera de fichar en el trabajo no es una gran apuesta, pero es un pacto con las probabilidades. Si apareces, sobrevives. Si mantienes la cabeza baja, conservas tu empleo. Si crías a un hijo trabajando turnos de noche y dobles turnos, y vendes la única casa que tuviste para ayudarla, quizás no termines siendo el ítem que mata el presupuesto. ¡Qué día tan bonito para dar un paseo!, dije, sin dirigirme a nadie en particular. Una de las pocas ventajas de mi edad es poder decir verdades que parecen mentiras. Afuera, en el medio oeste, noviembre pesaba sobre los tejados, el cielo del color de una hoja opaca. El frío me espabiló, levantando el sueño de mis ojos y anclándose en mis mejillas. Levanté el cuello de mi abrigo y dejé que mis pies encontraran la acera, el mismo camino que siguieron hacia la fábrica durante décadas. Izquierda, derecha, seguir caminando. A 3 cuadras, el parque Oakview albergaba una fina capa de hielo en el lago. Algunos gansos tercos bordeaban la orilla, refunfuñando como viejos sentados en un banco. Un aviso de corte de suministros se asomó de mi bolsillo. No lo traje, pero vino conmigo. Un pensamiento de perro callejero que te persigue, te alimentes de él o no. Entré en el mercado rápido. El tintineo sobre la puerta hizo su pequeña danza, como si cada entrada fuera una celebración. Un joven con camisa polo azul levantó la vista y asintió. Sabe mi nombre porque tiene ese tipo de memoria que la gente confunde con amabilidad. En mis mejores días, creo que es ambas cosas. Buenas tardes, señor Mayalerie, dijo. Su gafete dice Sam, y es tan firme detrás de ese mostrador como un reloj antiguo. Frío, se está poniendo más frío, respondí. La pantalla de lotería estatal parpadeaba con sus LEDs como una tira de luces de carnaval. Los carteles prometen justo lo que necesitas. Estudié la máquina como si pudiera darme una pista. Un kick-pick a nombre de Melissa Aile, por favor, dije, claro como una campana de iglesia, y 2 a mi nombre. Sam no pestañeó, tecleó. La impresora ronroneó y los recibos salieron con sus filas ordenadas de números, códigos de barras como pequeños quitamiedos en la parte inferior. Introdujo el primero en una manga, estampó el nombre Melissa Aile, me lo entregó. Luego, 2 más. Frank Mayerie, Frank Mayerie. Pagué con los $5 de mi hija y 10 de mi propia cartera de cuero agrietada. La bolsa está grande hoy, ofreció Sam. Así es como guardé un boleto en el bolsillo de mi camisa como a un viejo amigo, y los otros 2 junto a mi tarjeta de Medicare, y la fotografía de mi esposa cuando tenía 30 años, y el niño la adoraba tanto como yo. Más grande que los problemas, se rió. Depende de quién pregunte, en verdad. Justo, en la caminata de regreso, el aire mordía con más fuerza. Las luces de la calle parpadeaban y despertaban, pintando charcos de ámbar sobre el pavimento agrietado. En la ventana de la cocina, pasé. Un padre se inclinaba sobre la tarea, su dedo subrayando un problema de matemáticas como una promesa. Otra ventana mostraba a un adolescente revolviendo una olla mientras una mujer miraba el reloj.
todos dentro de sus propias historias, ninguno consciente de que yo estaba escribiendo una línea que podría cambiar la mía. Dentro de la casa, el calor era normal, pero el ambiente era más frío que en la acera. Brad se esparcía con una bolsa de papas fritas equilibrada en el estómago. Melissa limpiaba el mostrador como si estuviera enojada con las migajas. Coloqué las 3 tiras en la mesa de centro. Kick Picks, dije, el sorteo es a las 8. El aire de noviembre no finge ser otra cosa que lo que es. Mi aliento se fantasmagorizó frente a mí mientras bajaba por el camino de entrada con una maleta en una mano y el cuello de un abrigo metido hasta arriba. Detrás de mí, un televisor se ríe y luego alguien cierra una cortina. Llevo mi vida a la noche, una bolsa pequeña, una foto envuelta en algodón, una billetera con 3 papeles dentro. Uno comprará el próximo capítulo. Los otros 2 están allí como prueba de que finalmente aprendí que guardar. La posada de carretera en la autopista no huele a hogar, pero huele a limpio. El empleado no hace preguntas que no quiero responder. $69 me compran 2 camas y un calentador que funciona. Me siento en el borde de una. Saco el boleto y lo coloco sobre la colcha como una herramienta delicada. Leo mi nombre, los números, la fecha, la promesa. Mi mano tiembla lo suficiente como para hacer que las letras brillen. He sostenido recién nacidos con dedos más firmes. El dinero puede hacer eso a un hombre. También el alivio. Me reí una vez, callada y corta. El sonido de una válvula liberándose. Mañana serán trámites y llamadas telefónicas y una elección. Ya me estoy inclinando por una suma global que compra tiempo en lugar de años de cheques que prometen un futuro que quizás no vivas para gastar. Preguntaré sobre no aparecer en el comunicado de prensa y mantener mi teléfono mío. Descubriré qué barrio podría parecer un lugar donde un anciano puede sentarse con un libro y una taza de café sin que le digan que su silla cuesta demasiado. Por ahora, corro las cortinas del motel y las dejo caer. El calentador zumba en algún lugar en la autopista, un camión se reduce de marcha y sube. Susurro un buenas noches a una mujer que amé mucho tiempo y siempre. Y me imagino una pequeña cocina donde ella se habría parado con una taza de té y habría mirado la nieve y dicho, mira eso, Frankie, mira esa quietud. Me meto en una cama que no me recuerda y duermo como un hombre que ha elegido su propia puerta. Me despierto antes de que el calentador vuelva a encenderse. La habitación soplaba con la clase de mañana que no le importa si dormiste. Por un momento, no estoy en un motel. Tengo 40 años menos en el banco de la sala de descanso, amasando el dolor de mis manos mientras un capataz cuenta minutos como si fueran tornillos. Luego el calentador tose una vez y el presente me corrige. El boleto yace donde lo dejé, dentro de un sobresencillo metido en el hueco de la Biblia junto a la mesita de noche. Lo saco y leo mi nombre de nuevo. Los números marchando en fila como buenos soldados. Firmo la parte de atrás en bloques firmes. FRANKMALLORIR. Luego imprimo la fecha y deslizo la cosa en una funda de plástico rígido que compré hace años para la tarjeta de recetas de mi esposa para barras de limón. Coloco la funda sobre el escritorio y respiro, una medida de alivio y miedo en casi partes iguales. En el bloc de notas del motel, escribo una lista a lápiz. Cuando tu vida se ha gastado en el ensamblaje, aprendes que una lista es una escalera para salir del pánico. Fotografiar el boleto por delante y por detrás. Llamar al centro de reclamaciones de lotería. Pedir opciones. Suma global. Anonimato. Momento. Caja de seguridad. Caja ignífuga. Ambas. Recibos. Obtener mi transacción de la tienda. Preguntar por imágenes de cámaras. Notario para una declaración jurada del empleado. Consultar a un abogado. Elegir uno que escuche más que hable. Nuevo número de teléfono. Apartado postal. Quitar mi nombre de los servicios públicos. Cerrar bucles limpios. Uso el viejo teléfono plegable para las fotos. Lentas y granuladas, pero bien.
Tomo una con una regla al lado del boleto y otra con el reloj despertador del motel en el marco por si alguien después decide discutir la hora. Coloco las fotos en la pequeña tarjeta SD. Luego meto la tarjeta en el bolsillo de monedas de mis jeans, el bolsillo donde tintineaban las monedas cuando los centavos eran una respuesta a más problemas de los que son ahora. El número de reclamaciones de la lotería está en el reverso del boleto. Una mujer contesta con una voz en la que confiarías para recordarte que lleves un suéter. Doy solo lo que tengo que dar. Nombre, inicial del apellido, ciudad, los 6 números. Me pide que espere. Un minuto después, su tono cambia a la cautela de las personas que saben que son parte de un punto de inflexión en la vida de otra persona. Señor M. dice, querrá asegurar el boleto en un lugar seguro y evitar mostrarlo. Programaremos una cita para reclamar. Puede traer un abogado. Puede rechazar la publicidad. Algunos ganadores eligen un fideicomiso. Podemos darle información general, pero no brindamos asesoramiento legal. No le pediré ninguno. Digo, solo el siguiente paso. Me ofrece 2 franjas horarias de citas, una a finales de esta semana, otra la próxima, y tomo la posterior. Me da tiempo para hacer copias, para comprar el tipo de tranquilidad que puedes apilar entre tú y los planes de otras personas. Me recuerda que lleve identificación, el boleto y paciencia para las firmas. Lo anoto aunque no lo olvidaré. Después de la llamada, tomo el sobre y mi lista para la oficina de un café que sabe a la misma olla en cada motel de cada autopista. El empleado del mostrador me saluda sin levantar la vista de un crucigrama. Compro un rollo de cinta de embalar, un sobre marrón grueso y un sobre plano del pequeño estante de artículos de viaje que la gente finge que no necesitará. Pregunto si puedo usar su copiadora. 2 páginas gratis, dice, y por una vez, 2 son suficientes para lo que importa. Una vida medida en pequeñas economías te convierte en un archivista, ya sea que hayas querido serlo o no. Pego una copia de la imagen del boleto a mi lista y escribo copia en letras gruesas a lápiz. Luego deslizo ambos en el sobreplano con el recibo del motel y el periódico de ayer. Dirijo el paquete a mí mismo en un apartado postal que aún no tengo. Luego me detengo y lo arreglo. Hay una oficina de correos abierta a partir de las 8. Toma 20 minutos y el recuerdo de la aversión de mi esposa al desorden para elegir una caja pequeña en una fila de miles. Giro la combinación una segunda vez después de configurarla porque la fe y el hábito me dicen que lo haga. A las 9:30, estoy en la tienda bajo la campana que canta en cada entrada. La campana nunca cambia de opinión. Sam levanta la vista y el reconocimiento en sus ojos se quiebra en algo parecido al alivio. Buenos días, señor Mayalerie, dice. No estaba seguro de si debía. Bueno, felicidades. Si esa es la palabra que quieres. Es una palabra, digo. Gracias. Apoya los codos en el mostrador como si estuviera archivando parte de la formalidad. Me callé, añade, y le creo. Sam está jugando de la manera más difícil de fingir. Lo aprecio. De hecho, necesito un favor. Deslicé una hoja doblada por el mostrador. En ella, he escrito la hora y el número del registro de mi recibo y mi solicitud en letras mayúsculas. Duplicado del registro de transacciones si es posible. Copia de las imágenes de la cámara que muestran la compra si la política lo permite. Una declaración de testigos si está dispuesto. Sam lo lee de arriba a abajo. Luego lo voltea como si pudiera haber algo más al reverso. Puedo imprimir un registro de transacciones, dice. Las imágenes son decisión del gerente. Está aquí después del almuerzo. Puedo esperar, digo, queriendo decir que puedo volver. En cuanto a la declaración, solo un párrafo diciendo que me vendió 2 kickpicks a mi nombre y uno al de mi hija, pagado con mi dinero. Lo haré notar para que sea más que una historia. Su boca se aprieta ante la palabra hija, pero asiente. Vi que pagaste, dice simplemente, y yo escribo los nombres. Escribiré, dice Sam. Sam imprime el registro de transacciones y el papel sale con la indiferencia de las máquinas que hacen su trabajo,
ya sea que el trabajo importe o no. Dobló la impresión en tercios, la metí en la misma funda de plástico que la copia del boleto. Luego le di un billete de $20 crujiente por las molestias. Intenta devolvérmelo. Lo dejé en el mostrador y compré un paquete de bolígrafos. Vuelvo después del almuerzo, le digo. Después del almuerzo, repite. Y me gusta eso de él, que refleja a un hombre sin hacerlo sentir pequeño por preguntar. En las horas intermedias, hago las diligencias que cosen una nueva vida. En la tienda de teléfonos, compro un teléfono inteligente barato en un color liso y lo pongo en un plan que no hará preguntas ni me hará sentir como si hubiera perdido una discusión. Conservo el viejo plegable con su número golpeado por un tiempo. Hay médicos y una farmacia que conocen ese, y un hombre aprende a ensanchar sus propios puentes en lugar de volarlos en el banco. Solo el banco porque los nombres se pegan a las instituciones como cardos. Pregunto por una caja de seguridad. La mujer del mostrador lleva una blusa del color del maíz de finales de verano y habla con la calma de alguien que vende seguridad como si fuera pan. Elijo una caja mediana y firmo formularios que hablan de acceso como si fuera un pariente con una llave. Guardaré documentos importantes, digo, nada perecedero, nada ilegal. Eso cubre la mayoría de las cosas. Responde con una sonrisa que es parte profesionalismo, parte lástima por vidas más complicadas que la suya. Me muestra una sala de bóvedas que se siente como una biblioteca de secretos. Coloco las copias enfundadas de plástico allí junto a la pequeña tarjeta SD y la declaración que Sam aún no ha escrito. El boleto original se queda conmigo hasta la cita de reclamo. Lo llevo debajo de la camisa en una bolsa que hice con un viejo pañuelo, un talismán ridículo que funciona porque digo que lo hace. La abogada viene por recomendación escrita en una tarjeta amarillenta en mi billetera. Un hombre con el que trabajé la usó para resolver el patrimonio de un hermano. Su oficina se encuentra sobre una peluquería que no ha cambiado su calcomanía de escaparate en 2 generaciones, lo cual tomo como una buena señal. El nombre en el cristal dice Amelia Álvarez en letras sencillas, formadas para ser olvidadas por cualquiera que no las busque. Me recibe ella misma, sin desfile, sin estafa de minutos, de mediana edad, el cabello recogido para hacer el trabajo. Escucha la versión corta sin escribir más que unas pocas notas. Lo hiciste bien al firmar el boleto y fotografiarlo, dice finalmente. Lo hiciste mejor al hacer una copia y no llevar el original como una carroza de desfile. Hay 2 caminos habituales para reclamar, como tú mismo o a través de un fideicomiso. La privacidad te importa más que un coche nuevo. Quiero mi tranquilidad más que una televisión más grande. Entonces formaremos un fideicomiso simple, dice. Puede ser revocable. Te nombraremos fideicomisario. Mantendremos la definición del beneficiario clara. Le pediremos a la lotería que emita el dinero al fideicomiso. Puedes rechazar la prensa y negarte a que te tomen fotos con un cheque cómicamente grande. Asiento. Nunca me han gustado las cosas cómicamente grandes. Ella sonríe ante eso, luego gira su blog legal para mostrarme un esquema tan limpio como carpintería. Crear fideicomiso, obtener asesoramiento fiscal, preparar paquete de reclamo, asistir a la cita, depositar fondos con un banco que le asignará un humano real para llamar cuando algo se rompa entre nosotros. Dice, no hagas regalos ni promesas hasta que las cuentas estén establecidas y la imagen fiscal esté clara. Te sorprenderá cuántos primos segundos adquieres entre ahora y entonces. No lo haré, digo. Ya he oído hablar de 1 o 2 que solían vivir en mi casa. La cara de Amelia no cambia, lo que le gana más de mi confianza. No indaga, simplemente rodea una línea en su blog. No le debes explicaciones a nadie, dice. Les debes firmas a las instituciones. Para los demás, solo les debes los límites que mantienes. Redactamos el fideicomiso en papel que huele ligeramente a tinta y a buenas decisiones. Lo leí en voz alta una vez, luego de nuevo más despacio hasta que puedo oír la voz de mi esposa en los espacios. ¿Estaría ella bien con esto?
Sí, estaría bien con una elección que significara café sin peleas y invierno en una casa donde el calor funciona cuando se lo pides. Amelia imprime una carta para la lotería, pidiendo que todo contacto pase por su oficina. Guarda mi copia en una carpeta con un clip de latón y me la entrega como un bastón. Cuando tu hija llame, dice, no, sí, puedes referirla a mí. Diremos lo que es verdad. Estás manejando tus asuntos con un abogado. Si es respetuosa, la honraremos. Si no lo es, no nos involucraremos. ¿Eso te conviene? Me queda como mi vieja chaqueta. Me conviene. El nuevo teléfono vibra en mi bolsillo mientras pago su honorario con un cheque de caja sacado del banco de arriba. No reviso la pantalla hasta que estoy en la acera. 6 llamadas perdidas se resuelven en 3 mensajes, cada uno de un número que conozco de memoria. Encuentro un banco bajo un árbol desnudo y escucho con el pulgar sobre el altavoz. El primer mensaje es todo risas y el nosotros con el que la gente extiende las manos vacías y espera que las llenes. Papá, dice Brad, deberíamos ir todos juntos a la oficina de lotería. Este nuevo capítulo no se trataba de olvidar, sino de reescribir. Se trataba de construir sobre cimientos que, aunque agrietados, aún sostenían una estructura. El viejo teléfono, ahora relegado a un cajón bajo un montón de sobres, era un recordatorio de las conexiones que, si bien fueron vitales, ahora pesaban más que ayudaban. El nuevo teléfono, un dispositivo más funcional que sentimental, se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, una herramienta para las llamadas necesarias, no para las tempestades de lo que pudo haber sido. La caja ignífuga, guardada en el armario, contenía el boleto, ya no un talismán de esperanza, sino el comprobante de una lección aprendida. Su presencia era un ancla discreta, recordándome la importancia de la precaución y la planificación, no la codicia. Mi relación con el mundo exterior también comenzó a recalibrarse. Las visitas a la clínica ya no eran una peregrinación de necesidad, sino una cita con el mantenimiento de mi propio ser. El doctor, con su mirada directa y su voz sin adornos, se convirtió en un aliado en esta nueva fase, un testigo de mi determinación por mantener en funcionamiento la maquinaria de mi cuerpo. Las caminatas después de la cena, antes un ejercicio de resistencia, se transformaron en una forma de reconocimiento del entorno, de notar las luces de los porches que hablaban de compañía o de soledad, de los ritmos de la vida comunitaria que antes pasaba por alto. Cada paso era una afirmación de mi presencia, de mi derecho a ocupar espacio y a observar, sin ser observado con juicio. En la biblioteca, encontré un refugio inesperado, la tarjeta de circulación, deslizada por la amable bibliotecaria, se sintió como un pasaporte a un mundo donde las historias, tanto las escritas como las no escritas, coexistían en paz. Reorganizar libros, devolviendo cada volumen a su lugar designado, era un acto de orden que se reflejaba en mi interior. Era un trabajo pequeño, sí, pero uno que resonaba con la necesidad de poner las cosas en su sitio, de devolver el equilibrio a lo que se había desordenado. Esta labor, aparentemente insignificante, me recordaba que la contribución no siempre se mide en grandes gestos, sino en la constancia de los actos pequeños y deliberados. La casa, con sus peculiaridades y sus sonidos propios, se estaba convirtiendo en un hogar. El chirrido de una bisagra, el crujido de un escalón, el sonido del viento colándose por las rendijas de la ventana, todo ello tejía la banda sonora de mi nueva vida. Ya no eran ruidos molestos, sino las voces de un lugar que me acogía. Aprendí a anticipar el golpeteo de la lluvia en el tejado, a predecir el momento exacto en que el sol iluminaba un rincón particular de la sala. Era un lenguaje sutil, uno que se aprendía al vivir, al habitar un espacio no solo con el cuerpo, sino con la atención plena. La propiedad se estaba transformando en pertenencia, no por el título legal, sino por la familiaridad y el cuidado que le dedicaba. La conexión con los demás también se estaba redefiniendo. Las interacciones con los vecinos, antes limitadas a un saludo apresurado,
empezaron a tener una cadencia más natural. El intercambio de herramientas, una recomendación sobre el mejor lugar para comprar verduras, un comentario sobre el clima cambiante. Estas pequeñas transacciones sociales tejían una red de pertenencia que no exigía nada, pero ofrecía mucho. Nora, con su franqueza y su generosidad discreta, se convirtió en un punto de referencia, una presencia constante que recordaba la importancia de la comunidad, incluso en la búsqueda de la soledad. Su oferta de sal para el camino, mi arreglo de su bisagra, eran actos sencillos que decían más que 1000 palabras sobre la reciprocidad y el apoyo mutuo. La idea de las guardrails, esas barreras que Amelia me había recomendado para protegerme de las recaídas, se manifestaba en las pequeñas decisiones diarias. Optar por el café de la mañana en lugar de una bebida espirituosa, elegir la caminata en lugar de la inactividad, leer un libro en lugar de sucumbir al aburrimiento. Cada una de estas elecciones era un acto deliberado de autogestión. Eran pequeñas victorias que, acumuladas, formaban un escudo contra las tentaciones del pasado o las presiones externas. La vida se estaba volviendo un ejercicio de equilibrio, donde cada paso se daba con una conciencia renovada de su peso y su propósito. La tranquilidad no era ausencia de ruido, sino la capacidad de encontrar la calma en medio de él, de escuchar mi propia voz por encima del clamor del mundo. La discreción se convirtió en mi aliada más fiel, una compañera silenciosa en este nuevo sendero. No se trataba de ocultarme, sino de elegir dónde y cómo proyectar mi presencia. El acto de comprar un nuevo teléfono, uno que no llevara consigo el peso de llamadas perdidas y mensajes amenazantes, fue un gesto deliberado de reconfiguración personal. La elección de un plan que no requiriera explicaciones exhaustivas, que me permitiera operar en el mundo sin convertirme en un libro abierto para curiosos o oportunistas, fue una manifestación de mi nueva autonomía. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en la ostentación, sino en la capacidad de moverse con sigilo, de ser un observador más que un foco de atención. Cada transacción, cada interacción con el mundo exterior, se convirtió en un ejercicio de precisión y contención. La apertura de una cuenta bancaria, un proceso que antes podría haber sido una formalidad rutinaria, ahora se sentía como un acto de afirmación de mi nueva identidad financiera. La elección de un banco que prometiera un trato personalizado, donde el cajero no fuera solo una máquina de procesar transacciones, sino una persona que reconociera mi rostro y mi nombre, fue significativa. Era un recordatorio de que, incluso en el ámbito de las finanzas, la dignidad y el respeto personal importan. La gestión de esos fondos, aquellos que ahora me pertenecían por derecho, se convirtió en una disciplina, un arte de administrar recursos con prudencia y previsión, lejos de la impulsividad que había marcado mi pasado. La casa misma se transformó en un lienzo sobre el cual pintar mi presente. La instalación de un nuevo pestillo en la puerta del patio trasero, un acto aparentemente menor, representaba una declaración de intenciones, la protección de mi espacio, la delimitación de mi territorio. Cada objeto que introducía en el hogar, desde la robusta cortadora de césped hasta la estantería hecha con más corazón que técnica, se elegía no por su valor estético o su precio, sino por su utilidad y su capacidad para contribuir a una vida funcional y ordenada. Era un proceso de curación, donde cada adquisición era un ladrillo más en la construcción de un refugio seguro y sereno. La relación con mi hija y su esposo, o más bien la ausencia de ella, se convirtió en un espacio de reflexión. El silencio de sus llamadas, la renuncia a la confrontación directa, no significaba una derrota, sino una estrategia. Había aprendido que en ciertas batallas, la retirada es la mejor forma de avanzar. La decisión de no responder a cada provocación, de permitir que el tiempo y la distancia hicieran su trabajo, era una forma de autocuidado. Era un reconocimiento de que no podía controlar sus acciones o sus palabras, pero sí podía controlar mi reacción ante ellas. Esta contención,
esta negativa a ser arrastrado por la corriente de sus expectativas o resentimientos, era una manifestación de mi recién descubierta fortaleza interior. El mundo exterior, con sus constantes tentaciones de distracción y superficialidad, se presentaba como un campo de pruebas. La decisión de no participar en inversiones especulativas, de rechazar las promesas de riqueza rápida que olían a engaño, era una reafirmación de mis prioridades. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la paz mental y la capacidad de vivir de acuerdo con mis propios principios. La frase "mis activos están correlacionados con el sueño" resonaba con una verdad profunda. La tranquilidad y el descanso eran, para mí, el capital más valioso. Este entendimiento me permitía navegar por el mundo financiero con una claridad que antes me era esquiva, eligiendo la estabilidad sobre la especulación, la sustancia sobre la apariencia. La vida se estaba redefiniendo en términos de pequeños placeres y responsabilidades manejables. La rutina de las visitas al médico, la tarea de mantener la casa en orden, el disfrute de un libro prestado de la biblioteca. Estos actos, aunque sencillos, contenían una profundidad que antes no percibía. Eran los hilos con los que se tejía la tela de una existencia significativa, una vida donde cada día, a su manera, presentaba oportunidades para el crecimiento y la gratitud. La ausencia de drama no era aburrimiento, sino la presencia de una paz ganada con esfuerzo y merecida. El peso de la responsabilidad, una vez una carga asfixiante, ahora se sentía como un músculo ejercitado, fuerte y capaz. No se trataba de la magnitud de la fortuna, sino de la transformación interna que había ocurrido. La caja ignífuga, ese pequeño cofre de metal que guardaba el origen de mi nueva realidad, ya no era un símbolo de miedo, sino de prudencia. Su contenido, el boleto que había puesto mi mundo patas arriba, se había convertido en un recordatorio tangible de la importancia de la planificación, de la necesidad de asegurar el futuro no solo con dinero, sino con la sabiduría de saber cómo protegerlo. La decisión de confiar en Amelia, mi abogada, no fue un acto de delegación, sino de reconocimiento de que incluso el hombre más autosuficiente necesita aliados. Su profesionalismo, su habilidad para navegar por las aguas a menudo turbias de la ley, me brindaron una capa de seguridad que yo, por mí mismo, no podría haber construido. Consideremos, por un momento, cómo esta nueva perspectiva se aplica cuando uno se enfrenta a la necesidad de establecer salvaguardas. No se trata solo de firmar documentos, sino de comprender el propósito detrás de cada cláusula, de cada disposición. Amelia me explicó el concepto de un fideicomiso revocable, una herramienta que me permitía mantener el control sobre mis activos mientras aseguraba que mis deseos se cumplieran incluso en mi ausencia. Era un acto de previsión, un legado de orden en un mundo que a menudo parece sumido en el caos. Ahora, cuando pienso en ello, me doy cuenta de que esa misma diligencia se aplica a las pequeñas cosas, a las decisiones cotidianas. Por ejemplo, la forma en que organizo mis recetas en la cocina, asegurándome de que cada una esté en su lugar correcto, no es solo una cuestión de conveniencia, sino de mantener un sistema que funciona, un microcosmos de la gestión que aplico a asuntos mucho más grandes. La vida en Riverton Shore había adquirido un ritmo particular, uno que se sentía intrínsecamente mío. Las mañanas, marcadas por el sonido de la tetera y el aroma del café recién hecho, eran un lienzo en blanco para el día. Las caminatas junto al lago, antes motivadas por la necesidad de ejercicio, ahora se habían convertido en momentos de contemplación serena. Observar el juego de luces sobre el agua, el vuelo de las gaviotas, la forma en que la brisa acariciaba las orillas, todo ello alimentaba una sensación de conexión con el entorno, una apreciación de la belleza que a menudo pasa desapercibida en la vorágine de la vida cotidiana. Esta conexión, me doy cuenta, es fundamental para el bienestar. Es como si la naturaleza misma nos ofreciera una lección constante sobre la resiliencia y la adaptación,
recordándonos que incluso después de las tormentas más feroces, la calma y la renovación son siempre posibles. La relación con Nora, mi vecina, se ha profundizado en la sencillez. Ya no es solo la mujer que me alquila el apartamento, es una compañera en las pequeñas batallas de la vida cotidiana. Su oferta de ayuda con el quitanieves, mi disposición a arreglar una bisagra rebelde, estos intercambios son la esencia de una comunidad genuina. No se trata de grandes favores, sino de la constancia de estar ahí, de ofrecer una mano sin esperar nada a cambio. Es un recordatorio de que la generosidad, cuando es desinteresada, crea un ciclo virtuoso, fortaleciendo los lazos y creando un entorno donde todos se sienten un poco más seguros. Ahora, cuando pienso en la importancia de estos pequeños gestos, me doy cuenta de cómo se aplican en todas partes. Por ejemplo, cuando un colega en el trabajo, hace años, me ofrecía ayuda con una tarea difícil sin que yo la pidiera, ese simple acto de amabilidad me hacía sentir menos solo ante el desafío. Es esa misma energía la que ahora nutro en mi comunidad. Además, la elección de mis interacciones sociales se ha vuelto más intencional. Las conversaciones con Sam, el joven empleado de la tienda, han pasado de ser meros saludos a diálogos significativos. Su orgullo por su madre, su dedicación a su trabajo, son cualidades que admiro y que me inspiran a ser mejor. El intercambio de fotos, las anécdotas compartidas, han tejido un hilo de conexión humana que enriquece mi día a día. No se trata de buscar la aprobación, sino de cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y el aprecio por las cualidades individuales. Esta práctica de valorar las conexiones humanas, por sencillas que sean, es un antídoto poderoso contra el aislamiento, recordándonos que todos estamos interconectados de formas que a menudo subestimamos. La vida, al final, se trata de las personas que dejamos entrar y de las que elegimos mantener a distancia, y he aprendido a ser mucho más selectivo, priorizando la calidad sobre la cantidad. La vida, en su intrincada danza, a menudo nos presenta encrucijadas que exigen una reevaluación profunda de nuestras prioridades. Para mí, esa encrucijada llegó vestida de fortuna inesperada, pero también despojada de la calidez familiar que creía inquebrantable. El billete de lotería, ese trozo de papel que prometía un futuro dorado, se convirtió en el catalizador de una amarga verdad. El dinero, en manos equivocadas, puede ser un veneno que corroe los lazos más sagrados. La reacción de Melissa y Brad ante la noticia, su súbita frialdad, su anhelo por desvincularse de quien consideraban un lastre, me obligó a confrontar una realidad dolorosa. Me vi de repente en la calle, una figura desamparada frente a la opulencia de quienes creía amar. Sin embargo, el destino, o quizás mi propia resiliencia forjada a lo largo de 70 años, me ofreció un giro inesperado. Ese mismo billete, que había sido motivo de mi expulsión, se convirtió en la llave para mi propia redención. El detalle crucial, el nombre impreso en la parte posterior, se reveló como mi salvación. No fue un acto de venganza, sino un simple acto de justicia, un recordatorio de que las promesas, incluso las silenciosas, deben ser honradas. La expresión de terror en sus rostros al darse cuenta de su error fue un espejo de mi propio dolor, pero también una señal de que la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra su camino. Y ahora, mientras me encuentro en este nuevo capítulo, lejos de la casa que me vio partir, aprendo a valorar la discreción, la autonomía y la paz que provienen de saber que uno mismo es el arquitecto de su propio destino. Ahora, consideren cómo esta experiencia se aplica cuando uno se enfrenta a la necesidad de discernir entre la gratitud genuina y la conveniencia calculada. La forma en que Melissa y Brad reaccionaron ante la perspectiva de compartir la fortuna, su rápida transición de la celebración a la posesión, ilustra un patrón preocupante. Es un recordatorio de que en la vida, a menudo, las intenciones más nobles pueden verse eclipsadas por la ambición desmedida. Las relaciones,
como los jardines, requieren un cuidado constante y una atención genuina para florecer. Si se descuidan, las malas hierbas de la codicia y el resentimiento pueden ahogar incluso las raíces más profundas. De igual modo, la experiencia me ha enseñado la importancia de la documentación, no como un acto de desconfianza, sino como una salvaguarda necesaria. Guardar recibos, mantener registros, no es un signo de mezquindad, sino de un entendimiento pragmático de cómo funcionan las transacciones en el mundo. En mi caso, esa simple precaución se convirtió en la prueba irrefutable de mi derecho. Es un principio que se aplica en muchos aspectos de la vida, desde asegurarse de tener un comprobante de pago de servicios hasta verificar la garantía de un electrodoméstico. Son pequeños actos de diligencia que, en momentos de necesidad, pueden marcar la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad. La vida, en su sabiduría silenciosa, me ha enseñado a valorar las pequeñas victorias. El hecho de tener un techo sobre mi cabeza, un lugar donde el calor funciona y la comida es suficiente, son lujos que antes daba por sentado. Ahora, cada uno de estos elementos básicos se siente como un tesoro, un testimonio de mi capacidad para reconstruir y perseverar. La paz que encuentro en la sencillez de mi existencia actual es un bálsamo para las heridas del pasado. Es la demostración de que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la serenidad del espíritu y la capacidad de encontrar la alegría en lo cotidiano. Finalmente, la experiencia me ha dejado con una profunda apreciación por la importancia de la discreción. El conocimiento de mi nueva situación financiera se ha convertido en una herramienta de protección, no de ostentación. Al elegir no revelar la magnitud de mis activos, evito atraer atención no deseada, tanto de aquellos que podrían explotarme como de aquellos que podrían envidiarme. Es una forma de mantener el control, de elegir quién entra en mi círculo y quién se queda fuera. En este mundo, la discreción es un escudo, una armadura sutil que me permite navegar por la vida con una tranquilidad que el dinero por sí solo no puede comprar. Y así, con cada amanecer, renuevo mi compromiso de vivir una vida de propósito, discreción y gratitud, honrando las lecciones aprendidas y construyendo un futuro basado en la fortaleza, la sabiduría y la paz interior. Ahora, consideremos cómo esta nueva realidad, la de tener los medios para vivir de manera más tranquila, se manifiesta en los pequeños detalles de la vida diaria. El acto de comprar algo tan simple como una tostadora o unas sábanas ya no se rige por la necesidad imperiosa de economizar, sino por la elección consciente de lo que aporta calidad y comodidad. El viejo dicho de que lo barato sale caro cobra una nueva dimensión cuando se puede invertir en objetos que no solo cumplen su función, sino que también perduran, que no se desmoronan al primer uso. Esto se aplica a todo, desde los electrodomésticos hasta los muebles. Ya no busco el objeto más económico, sino aquel que, por su hechura y materiales, me asegure un servicio confiable a largo plazo. Es una inversión en tranquilidad, en saber que no tendré que preocuparme por reemplazos constantes o reparaciones urgentes. Esta nueva perspectiva se extiende a la forma en que interactúo con el mundo. Antes, cada compra era una negociación, un regateo, una lucha por obtener el mejor precio posible. Ahora, aunque sigo siendo consciente del valor del dinero, puedo permitirme el lujo de la generosidad, tanto conmigo mismo como con los demás. Por ejemplo, cuando voy a la panadería, ya no me limito a elegir el pan más económico. Puedo permitirme probar esa hogaza artesanal que antes consideraba un lujo inalcanzable, o comprar un postre extra para compartir con Nora, mi vecina, simplemente porque sí. Estos pequeños gestos, que antes parecían fuera de mi alcance, ahora son parte integral de mi rutina. Es una forma de darme permiso para disfrutar de las cosas buenas de la vida, sin la culpa o la ansiedad que solían acompañarlas. Además, la forma en que abordo las relaciones ha cambiado. La necesidad de agradar, de ser indispensable por razones económicas, ha desaparecido. Ahora,
las interacciones se basan en la autenticidad y el respeto mutuo. Si bien la oferta de Amelia de gestionar mis asuntos financieros me brinda una red de seguridad, la verdadera libertad reside en la capacidad de elegir mis relaciones, de cultivar aquellas que me nutren y de alejarme de aquellas que me drenan. Esto se refleja en mi decisión de limitar el contacto con mi hija y su esposo. No se trata de rencor, sino de establecer límites saludables, de reconocer que no puedo obligar a nadie a cambiar, pero sí puedo controlar quién forma parte de mi vida. Es un proceso delicado, como podar un árbol para que crezca más fuerte, eliminando las ramas secas para permitir que las nuevas florezcan. Ahora, considera cómo esta nueva autonomía se aplica cuando te enfrentas a decisiones que antes te parecían inalcanzables. Por ejemplo, la idea de viajar. Antes, un viaje era una fantasía lejana, un lujo reservado para otros. Ahora, la posibilidad de explorar nuevos lugares, de sumergirme en diferentes culturas, se presenta como una opción real. No se trata de ostentación, sino de enriquecimiento personal. Es la oportunidad de ampliar horizontes, de aprender, de ver el mundo desde perspectivas diferentes a las que he conocido hasta ahora. La elección de viajar en tren, por ejemplo, no es solo una cuestión de economía, sino una forma de experimentar el paisaje, de observar la vida pasar a un ritmo pausado, de reconectar con la esencia misma del viaje. Finalmente, la práctica de la gratitud se ha vuelto una constante. Cada mañana, al despertar en mi cama, al escuchar el sonido de la tetera, al sentir el calor del sol en mi rostro, reconozco estas bendiciones como lo que son, regalos. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que apreciamos. Y en esta etapa de mi vida, he aprendido a apreciar la sencillez, la paz y la libertad que ahora disfruto. Es una lección que, quizás, solo se aprende con el tiempo y la experiencia, una sabiduría que se adquiere al haber navegado por las complejidades de la vida, y haber emergido, no intacto, sino fortalecido y con una perspectiva renovada. Esta apreciación por lo cotidiano, por lo básico, es quizás el mayor tesoro que he descubierto. Al contemplar el tapiz de experiencias que se ha desplegado ante nosotros, se percibe una convergencia sutil pero poderosa de las distintas hebras narrativas. Es como observar un río que, tras atravesar diversos paisajes y sortear obstáculos, desemboca en un mar vasto y sereno. Las aguas, antes turbulentas o serenas según el tramo, ahora fluyen con una fuerza unificada, reflejando un cielo que promete horizontes amplios y claros. Este viaje, lejos de ser una simple acumulación de eventos, ha revelado la intrincada interconexión de las decisiones, las circunstancias y la resiliencia inherente al espíritu humano. Cada hilo, tejido con paciencia y a menudo con dolor, contribuye a la urdimbre de una existencia que, a pesar de sus desafíos, se revela rica en significado y potencial. La perspectiva adquirida a lo largo de este recorrido nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza misma de la estabilidad y la seguridad. Hemos sido testigos de cómo las bases que se creían inamovibles pueden, ante la adversidad, revelar su fragilidad inherente. Sin embargo, también hemos vislumbrado la asombrosa capacidad de reconstrucción, la habilidad para erigir nuevos cimientos sobre terrenos que antes parecían desolados. Esta dualidad, la de la vulnerabilidad y la fortaleza, se manifiesta como un eco constante, recordándonos que la verdadera seguridad no reside en la ausencia de riesgo, sino en la capacidad de afrontarlo y superarlo, aprendiendo de cada experiencia. Es un aprendizaje que se incrusta en el ser, transformando la percepción de lo que significa estar verdaderamente a salvo y en paz. En este punto de nuestro análisis, es pertinente considerar la sutileza con la que los elementos aparentemente dispares de la vida se entrelazan para formar un todo coherente. Las lecciones aprendidas en los momentos de mayor dificultad, las pequeñas acciones de bondad que surgieron en medio de la adversidad, e incluso las decisiones pragmáticas que parecían meros actos de supervivencia,
convergen ahora para iluminar un camino. Es como si cada pieza de un intrincado rompecabezas, una vez separada y casi olvidada, encontrara finalmente su lugar, revelando una imagen completa y sorprendente. Esta consolidación de experiencias nos permite vislumbrar la arquitectura subyacente de la vida, reconociendo los patrones y las fuerzas que, a menudo de manera invisible, dan forma a nuestro destino. Al pivotar hacia la reflexión final, se nos presenta una oportunidad para asimilar las profundas implicaciones de lo que hemos explorado. Las vicisitudes de la fortuna, las complejidades de las relaciones humanas, y la búsqueda incesante de un sentido de pertenencia y propósito, todo ello se condensa en una comprensión más matizada de la existencia. Hemos pasado revista a las estrategias de supervivencia, a los mecanismos de defensa y, sobre todo, a la capacidad intrínseca de adaptación y crecimiento. Lo que emerge no es una fórmula simple, sino una apreciación de la complejidad, de la belleza que reside en la imperfección y en la constante evolución. Este entendimiento nos prepara para la conclusión, no como un cierre definitivo, sino como un umbral hacia una nueva perspectiva. En el ocaso de esta narración, se revela una verdad fundamental, tejida a través de las experiencias de una vida que ha conocido tanto la aspereza de la pérdida como la inesperada generosidad del destino. La historia, que comenzó con la amargura de la expulsión y la frialdad de la codicia, concluye no con un triunfo ruidoso, sino con la serena adquisición de un valor mucho mayor, la autonomía y la paz interior. El hilo conductor no ha sido la fortuna en sí, sino la sabiduría adquirida en su búsqueda y, sobre todo, en su gestión. Se ha demostrado que el verdadero tesoro no reside en la cantidad de bienes acumulados, sino en la calidad de las decisiones tomadas, en la fortaleza del carácter forjado a través de la adversidad, y en la capacidad de reconocer y cultivar la verdadera riqueza, la tranquilidad de un espíritu, que ha aprendido a escucharse a sí mismo por encima del clamor del mundo. La lección más profunda no es cómo ganar, sino cómo vivir con lo ganado, y más importante aún, cómo vivir con lo que uno es, independientemente de las circunstancias externas. La travesía desde la desesperación hasta la serenidad ha sido un camino de aprendizaje constante, donde cada obstáculo se ha transformado en una oportunidad para fortalecer la resolución y refinar la perspectiva. La decisión de no dejarse consumir por el resentimiento, de no buscar venganza ni validación en las acciones de otros, ha sido crucial. En cambio, la energía se ha canalizado hacia la construcción de un presente sólido y un futuro con bases firmes, el establecimiento de límites claros, la búsqueda de asesoramiento profesional y la priorización del bienestar personal sobre las expectativas ajenas han sido pilares en esta reconstrucción. Se ha demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de trazar un camino propio, uno que honre los valores fundamentales y permita florecer a pesar de las tormentas. La vida, en su infinita complejidad, nos enseña que las mayores victorias a menudo se ganan en el silencio, en la quietud de una decisión firme y en la paz de un corazón que ha encontrado su propio compás. La conclusión de esta narrativa no es un punto final, sino un horizonte que se abre. El legado de esta experiencia no se mide en la acumulación de bienes, sino en la sabiduría destilada y en la resiliencia cultivada. La fortuna, vista ahora no como un fin en sí misma, sino como una herramienta, ha permitido la reconfiguración de una vida, la sanación de viejas heridas y la construcción de nuevas relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. La práctica de la discreción, la elección de una vida tranquila y la priorización de la paz interior sobre el reconocimiento externo, configuran el carácter de esta nueva etapa. El verdadero ejercicio, la práctica que realmente importa, comienza ahora, en la aplicación diaria de estas lecciones, en la constante elección de la serenidad sobre el conflicto, de la construcción sobre la destrucción y de la gratitud por cada día que se nos brinda para vivir con propósito y autenticidad. La vida, en su forma más pura,
se nos presenta como una oportunidad continua para ser y para hacer un lienzo en blanco que espera ser pintado con los colores de nuestras elecciones más conscientes.